Todo el mundo, bienvenidos a la ancha avenida del mundo, a la ancha avenida del medio. Para mí hoy es un placer enorme presentar a Marcelo Ramírez. Él es periodista, analista internacional, junto con su compañera de vida, Ivonne Galvez, conducen y producen un ciclo de programas que se llama Humo y Espejo, que recomiendo abiertamente y que hoy tengo el agrado, el gusto de poder entrevistar o hacerle algunas preguntas a Marcelo. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. El gusto es mío que me des la oportunidad de hablar y de charlar un poco de este tema que, bueno, uno lo hace porque realmente, como hablábamos antes de empezar la entrevista, porque realmente sentís y tenés ganas de entender cómo funcionan las cosas y creo que eso es parte fundamental desde donde uno se para y cómo uno termina actuando. Así que, bueno, gracias por el llamado. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo, actualmente, a raíz de la pandemia, del COVID y todo lo que está pasando, empezó a sonar mucho el nombre de George Soros, Mm. sobre todo en algunos sectores disidentes, pero también en voces de periodistas y demás actores. La primera pregunta, me gustaría pedirte o preguntarte un poco acerca de George Soros, si vos podrías alumbrar un poco acerca de quién es, cuál es su relevancia internacional y su modo de operar, si es que opera de alguna manera en el tablero internacional. Sí, yo creo que a veces uno tiene que evitar eh, enfocarse solo en una persona. O sea, en el caso de Soros es un exponente de una corriente que hay detrás. O sea, él es el mascarón de proa. Entonces eso a veces nos lleva a algunas confusiones. Y esto es algo que hábilmente han aprovechado los partidarios de su ideología. Soros tiene una historia que, bueno, que es conocida, que fue un especulador bursátil, que logró torcerle el brazo al banco de Inglaterra y ganar cerca de 1.000 millones de libras en una jornada, forzando una devaluación. Y, pero eso en realidad es lo que haría cualquier otro especulador bursátil. Lo que lo distingue a Soros es su ideología, el tema de la Open Society, que él toma de Karl Popper el nombre ese de sociedad abierta y que es lo que podemos decir es la usina visible de una serie de ideas, de ideologías que son las que han ido desembarcando gradualmente en los últimos, te diría, este es un proceso que tiene por lo menos 50 años, tal vez un poco más, pero que se ha agudizado en los últimos 30 años. Una vez que cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, se desarma el campo del socialismo real, empieza a aparecer un nuevo paradigma que es el del hegemonismo norteamericano, que esconde en realidad debajo de Estados Unidos un hegemonismo de un sector financiero. Y creo que ese es el punto más importante. Soros expresa ese conjunto, pero no es el único. De hecho, es un hombre que está ya cerca de los 90 años, creo que tiene 87, si mal no recuerdo. Entonces es una persona que casi te podría decir que está en el fin de su vida. Es muy difícil que pueda llegar a ser muy activa su participación hoy. Pero sí lo que ha generado es una red de organizaciones que son las que sostienen todo lo que hoy vemos como el progresismo. Y eso es un tema bastante resbaladizo porque suelen caracterizarse por tomar ideas que parecen justas, positivas, donde todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, ¿quién está en contra de que haya una igualdad racial o que no sean discriminadas las mujeres? Entonces toman ideas, fuerza, que estamos todos de acuerdo, pero después sobre eso construyen una mentira. O sea, sobre esa base de verdad la van recubriendo de mentiras y mentiras porque el objetivo es otro. Entonces, yo creo que voy desarrollando un poco el tema. Creo que el problema de esto viene por el lado de entender cuáles son los factores en pugna y hacia dónde apuntan. Entonces yo creo que la victoria de Trump en Estados Unidos lo que eh, termina por ratificar lo que todos veníamos diciendo. O sea, nosotros estábamos pensando que veníamos planteando que había
una disputa internacional entre un sector que lo caracterizaba el globalismo financiero por sobre lo que eran los sectores productivos. Esto en la década del 70, en el 71, cuando Nixon rompe el patrón, la equivalencia, el patrón oro-dólar, lo que libera son capitales que después se ponen especulativos, que se van potenciando a sí mismos, y hoy nos encontramos con que más del 70% de la producción mundial se la lleva un sector especulativo y solo un 30% representaría el capital productivo. Esta extracción es tan brutal de recursos y que se agudiza con dos procesos. Uno es la caída soviética, que elimina la posibilidad de que haya un contrapeso. O sea, desde ese momento quedan libres para poder hambriar poblaciones enteras porque no hay un rival a la vista. Después, si querés, vemos el tema de, bueno, el papel que ha jugado el comunismo, que algunos lo asocian como una pata, y creo que hay bastante de cierto, como una pata de este mismo sector. Pero Sí. en lo más visible, sí. Con una dinámica similar, ¿no? De modo de financiar intelectuales y, bueno, incluso intervenciones militares en el caso de la instauración del comunismo soviético en Rusia. Pero digo, de alguna manera bueno, es si eso vos, un germen de esa dinámica que presenta después Soros. vos fíjate que, bueno, la revolución socialista la termina motorizando Lenin, y Lenin viene con el apoyo de Alemania. Entonces, bueno, eso entra en un juego geopolítico que eso sí ya entra en terreno especulativo, pero que habría que prestarle atención, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, Rockefeller siguió comerciando con la Unión Soviética, la Standard Oil tenía participación y ayudaba al desarrollo de la industria petrolera soviética. Entonces, son cosas que parece que no era tan a muerte la pelea en algunas áreas. Sí, Pero en lo ideológico. que, claro, pero lo que tiene que ver con lo actual, eh, se elimina la necesidad de vos tener que moderar determinadas políticas. Entonces el globalismo financiero empieza a avanzar sobre estos sectores productivos, y en el 99 se deroga la ley Glass-Steagall, que era una ley que impedía que se fusionen las bancas. Vos tenías la banca corporativa de inversiones y por otro lado la banca comercial. Cuando Clinton deroga esa ley, todo el capital se transforma en especulativo, y esto potencia todo el proceso de especulación, y empezamos a ver cómo cada vez más se aceleran la formación de estas burbujas financieras. Entonces este capital que se constituye como predominante, lo que necesita es liberarse de ataduras. Los estados, básicamente, lo que producen son reglamentaciones que impiden el flujo circulatorio. Cuando Soros habla de la Open Society, te habla de una sociedad abierta, y parte de ese concepto de sociedad abierta tiene que ver con el flujo de personas y de capitales. Entonces, vos necesitas no tener estados para que la especulación económica pueda desarrollarse con menos problemas. Vos vemos que durante esos años crecen los tratados de libre comercio y se produce el proceso de deslocalización productiva. Específicamente el de Estados Unidos es el más importante, pero los europeos sufren lo mismo, donde se trasladan hacia Asia las grandes industrias. Esto demuestra que vamos hacia una internacionalización de la cadena productiva, controlada por estas finanzas que decimos. Entonces, ¿con qué traba vos te encontrás? Como hablábamos de los estados. ¿Y cómo haces para vos poder vencer eso? Lo necesitas destrabar a partir de una uniformidad económica. El GATT, la OMC, los TLC como complemento, y lo que por ahí en ese sentido termina siendo, yo creo que importante, es entender que, en definitiva, lo que vos tenés es un problema con la forma de pensar de la gente. O sea, vos tenés que modificar el pensamiento de las masas para que acepten no tener estados y depender de un gobierno mundial. Y yo esto no lo digo como una cuestión puramente conspiranoica. Básicamente lo que buscan es un gobierno que sea internacional,
donde las administraciones de los estados pasen a ser dependencias, donde vos claro. ejecutás grandes políticas que se deciden a otro nivel. Y De para alguna eso, manera, perdón, ese sería replicar este modelo europeo en el cual hay una serie, o el modelo de la de ONU, donde hay una Bruselas, serie de sí, legislaciones que son internacionales y luego son de una aplicación nacional. claro, vos Entonces, de ese fíjate, modo se logra cierta uniformidad. claro, vos fíjate como por ejemplo el Parlamento Europeo se elige indirectamente. Vos, los diputados europeos no los eligen en elecciones, sino los eligen otros, está, como llaman los españoles, la casta política. O sea, no hay una influencia directa sobre las autoridades. O sea, vos sí elegís el diputado, pero lo que vos no vas a elegir son las autoridades que conducen la Unión Europea. Entonces, y además tenés que tener en cuenta que la Unión Europea la conduce la Troika, y entre la Troika está el FMI, y el FMI tiene obviamente el control. Estados Unidos con el poder de veto, pero eso básicamente es el sector de las finanzas. O sea, básicamente Claro. terminaron generándose un espacio para hacer negocios. Y ahí ves también cómo Alemania tracciona de una manera distinta y cómo los PIGs del sur de Europa no pueden seguir el ritmo y eso produce crisis como la griega. Entonces, de Pero alguna manera, podríamos decir que cierto sector productivo, privado, a partir de los 70, con la ruptura del patrón oro, empieza a encontrar una vía libre en la capacidad de acumular riquezas a partir de las finanzas, más que del aparato productivo. claro, Y la especulación. esta capacidad especulativa financiera necesitó, de alguna manera, en su devenir, ir accediendo a instancias jurídicas o económicas transnacionales, es decir, de alguna Sí, manera organizar las naciones en bloques para poder acceder a operar más libremente o más cómodamente sobre esos claro. territorios y naciones. Pero ahí vos te metes, lo que vos me preguntabas ahí, ¿cuál era el papel de Soros? Para que este proceso se pueda cristalizar y llegar a la función última, que es un gobierno internacional controlado por los sectores corporativos, necesitas cambiar la forma de pensar de las masas. Y ahí entran los cambios de derechos, los cambios que tienen que ver con lo que son los valores éticos, morales, culturales. Entonces, lo que hace la Open Society es generar y apoyar una serie de ideologías, algunas nuevas, otras que ya venían, pero que de golpe tienen un generoso financiamiento y un apoyo de los organismos internacionales para instalar una mentalidad que sea individualista, materialista y hedonista. Yo creo que la clave son estos tres conceptos, porque vos empezás a valorar las cosas en función de lo material, en función de tus deseos y en función sobre todo de tus intereses. Con eso vos lo que haces es desestructurar las sociedades, quebrarlas, fragmentarlas. Entonces hoy vos ves que tenés reclamos de vegano por un lado, tenés feministas, tenés LGBT, trans, travestis, alquiler de vientre, cada uno tiene un reclamo diferente. Lo que vos hiciste es atomizaste, redireccionaste la discusión, ya nadie discute el papel de las finanzas o el reparto de las riquezas, y lo que se empieza a discutir es si vos tenés derecho a ser un hombre o una mujer, y generamos todo este tema de los nuevos derechos, que Claro. aparte están basados en una actitud egoísta, que es mi derecho y no una actitud solidaria. O sea, no es yo soy solidario con los demás y los demás son solidarios conmigo y ayudamos al que más lo necesite. Si no hablamos de derechos, que es en el fondo, creo que el punto más alto del individualismo. Entonces creo que el papel que juega entonces Soros es quebrar esos valores históricos, tradicionales de las sociedades para reemplazarlos por estos nuevos valores. Por eso vos ves después el choque, por ejemplo, abierto con Orbán o con Putin, porque Putin claramente dice, no, los valores tradicionales rusos sobre los cuales reconstruye el Rusia son estos otros, y no vamos a ceder. Y ahí, Sí, bueno, sí. indudablemente no se puede coexistir los dos sistemas. Suena totalmente entendible y como que deviene una cosa de la otra, que cierto modelo de acumulación de capitales empiece a considerar necesario ciertos perfiles psíquicos o de comportamiento sobre otros como más beneficiosos. Del mismo modo que las personas que crían animales empiezan a elegir
según el temperamento de los Estaba mismos haciendo con una cuáles hacer las selección. cruzas. Sí, sí. Seguramente. En este sentido, lo que quería también era ampliar primero dos preguntas. O sea, Soros seguramente no sea el primero que haya, no sea quien dé el puntapié inicial en esta dinámica. Entonces seguramente habrá habido otras personalidades que también sostuvieron esta agenda antes de él. Y como para contextualizar si esto Sí. es algo que aparece recién ahora o ya venimos hablando de que esto comienza en los 70 de alguna manera, pero Eh, se hablaba de Kissinger en algún momento, no sé si es la misma agenda o no. sí, sí, yo creo que la agenda, bueno, lo que vos hablas de Kissinger es el MSN 200, es cuando declara que el principal problema que había para Estados Unidos era la bomba demográfica que constituían muchas naciones menos desarrolladas y que eso iba a consumir recursos y que iba a generar inestabilidad social, lo cual hacía que haya que empezar a tomar medidas restrictivas. Entonces ahí es cuando empieza la promoción del feminismo, el tema de la homosexualidad, el tema del aborto, eh, la eutanasia. O sea, hay una serie de medidas que cuando uno las toma en forma inconexas, cada una tiene una explicación, pero cuando uno ve el Claro, conjunto, ve cómo todo se dirige hacia buscar la baja de la caída de la demografía. Y esto yo creo que claro, tiene que ver porque las élites sabían, ya preveían que el proceso de mecanización, automatización y la naciente sí, inteligencia artificial, tecnología, que vos pensás que ellos están décadas adelante de lo que nosotros vemos. Ellos sabían que esto tenía un cuello de botella y en algún momento iba a sobrar gente. Entonces ya había que cortarlo. Si vos querés, te podés ir más atrás y vas a caer en Malthus. Lo que pasa es que ahí había un error en el sentido de que se creía que la producción de alimentos no iba a venir de la mano con la escala demográfica, entonces esto se iba a dar naturalmente. Después el avance tecnológico cambió eso y la verdad tenemos capacidad para alimentar la población tranquilamente. De hecho hay algún estudio que han hecho que toda la población podría vivir en el estado de Texas, toda la población del mundo, y dispondría de un área cultivable para alimentarla. Se va a tener idea de lo que hay. Acá el problema que tenemos no es de capacidad de distribución, sino es de la forma en que se distribuye, las desigualdades sociales. Eso es lo que genera el problema. Entonces, eh, vos y ahí los repartos tenés, de poder que acompañan. claro, vos tenés que o socializar las ganancias que te genera eso o eliminar población. Bueno, ahí entra el papel este de generar una nueva, un nuevo etos que te lleve a pensar de otra manera. Y esto es lo que empieza a chocar eh, con el tema de, por ejemplo, con la elección de Trump, porque cuando hablamos de la destrucción de todo, entre todo lo que se va a destruir, también se va a destruir Estados Unidos. Estados Unidos es un país demasiado grande para ser manejado y que es un dolor de cabeza en algún momento. Entonces lo que se está generando ahora básicamente es reorganizarlo. Cuando el proyecto original era destruir Estados Unidos o usar Estados Unidos como punta de lanza contra Rusia y China, y que se autodestruyan todos para que de ese caos poder reorganizar el mundo como uno quiere. El problema es que cuando gana las elecciones Trump viene con el modelo de nosotros no podemos ser el gendarme del mundo, no da para esto, no nos interesa, queremos vivir bien y no tenemos por qué hacerle negocio a las corporaciones. ¿Qué hacemos? Traemos nuestros capitales a producir a Estados Unidos, traemos nuestras tropas nuevamente fronteras Casa. adentro, garantizamos la seguridad de Estados Unidos y somos una potencia más con una región hegemónica, pero no nos metemos más en estas aventuras. Entonces, esa es la declaración de guerra y es lo que suscita, creo que todos los acontecimientos que vamos viendo. Fíjate cuando gana Trump las elecciones, cuál fue la recepción que tuvo. Una Sí, enorme sí. cantidad de movilizaciones y quién bancaba esos Soros. Entonces, todo empieza a conectarse. Iba a decirte que qué llamativo, porque visto a la postre, Donald Trump, bien, decís vos, eligió no ser el gendarme del mundo, trajo sus tropas en una medida importante de vuelta a casa y redujo la conflictividad de Estados Unidos en términos internacionales muchísimo. Y sin embargo, si uno agarra un progresista distraído y le pregunta, ellos piensan que Trump es un peligro para el orden internacional vigente
y sin embargo a Obama lo consideran casi un pacifista, cuando fue, creo que el presidente que más bombas Estados Unidos, más bombas tiró en el mundo. Lo mismo pasa con el número de deportaciones. Los latinos fueron más deportados en el gobierno de Obama que en el gobierno de Donald Trump, y sin embargo los conceptos están invertidos. Marcelo, en este sentido te pregunto entonces, ¿quiénes son los operadores políticos de George Soros en Estados Unidos? Primeramente, digamos, ¿cómo se compone esta casta política que sostiene este orden en términos de figuras políticas? Sí. Lo más directo que vos vas a encontrar ahí, obviamente, es el Partido Demócrata hoy, que es bueno ver que en la historia, en realidad, el Partido Popular era el republicano, no el demócrata, y el partido bajo cuyo gobierno se produjeron la mayor cantidad de invasiones de Estados Unidos hacia terceros países fue el demócrata. Entonces, creo que hay que reconsiderar lo que uno cree con los demócratas. Lo que hoy básicamente representan los intereses corporativos son ellos. Bueno, los Clinton han sido, como te nombraba antes, la ley Glass-Steagall la termina por derogar Bill Clinton. Entonces, ahí es donde uno puede encontrar el núcleo más visible, pero en esto entran buena parte de los republicanos actuales. La anomalía es Trump, que básicamente aparte empieza como un político demócrata y termina con los republicanos, pero en sí mismo él lo que representa es a los sectores de capital que han perdido en esta transnacionalización. Sectores infinitamente poderosos también, no es que estamos hablando de solo la clase media que cayó durante 30 años. Tenés la clase media, tenés los sectores, los famosos rednecks norteamericanos, blancos, tenés buena parte de los latinos, casi yo te diría que la mayoría, porque uno tiene que entender que el latino que vive en Estados Unidos es el que tiene la green card, que es el que va a votar, que es el que a ellos les interesa, y ese tipo muchas veces está con una posición muy anticomunista porque desciende de cubanos o son venezolanos exiliados, y los mexicanos que han ido por el sueño, que yo creo que uno lo puede emparentar un poco con los argentinos que han viajado a Europa a tratar de tener mejor fortuna. Normalmente ese pensamiento es más bien de tipo liberal, no es un pensamiento muy socialista que digamos. Entonces las posiciones de los latinos suelen ser favorables a Trump. Y una cosa que es llamativa es cómo ha crecido el apoyo entre los negros. Trump gana con el 8% de los negros y hoy las encuestas le dan entre el 35 y el 40% de apoyo. Normalmente los demócratas ganan el sector negro con votaciones que andan cerca del 90%, inclusive más, 90-95% es lo que oscila habitualmente de la población negra votando a los demócratas. O sea, Trump ha ganado 8 veces más, al menos, de lo que era normal. ¿Y por qué pasa esto? Porque Trump tiene un discurso sobre la seguridad también y sobre los valores tradicionales. La comunidad negra tiene valores tradicionales, suele ser protestante, religiosa, es creyente. Los líderes negros, los sanos, dicen que las políticas estas que han implementado los demócratas han destruido la comunidad, los familiares, los lazos comunitarios. Hoy muchos jóvenes negros deambulan, caen presa de las drogas, se meten en pandillas. Todo eso lo ven como resultado de esta política de décadas de destrucción del aparato productivo y de entronizar valores diferentes a los tradicionales. Y eso es lo que paradójicamente les ha dado apoyo. Cuando uno mira con un poco de detenimiento las protestas que hoy ves en Estados Unidos, vos vas a ver que, no sé, 8 de cada 10 que protestan son blancos, normalmente blancos de clase media aparte. Entonces, ¿por qué se da ese fenómeno? Porque a veces creo que hay un problema de entender qué es lo que pasa, porque el problema es más de clase y menos racial. O sea, el problema racial está siendo usado para tapar otro problema. Entonces creo que por ahí uno tiene que tener en cuenta que hay una conexión entre muchos sucesos que a veces uno los ve desconectados y que a veces, vos me hablabas, me fui un poquito de tema, pero para centrar de vuelta en lo que veníamos hablando, operadores políticos, entonces tenés los demócratas, parte de los republicanos y todas las ONGs. Las ONGs que pueden ser raciales, de género, veganas,
los que defienden los derechos de los obesos. O sea, hay una infinidad de cosas que van surgiendo constantemente que son financiadas por esta gente. Y se dan cosas muy raras. Por ejemplo, cuando ahora en el centro de Seattle, en la zona esta que liberaron, ¿viste? Estas manzanas, el parque que han liberado los manifestantes, allí vos te encontrás que lo primero que hicieron fue llamar a darle de comer a la gente, a los homeless que había, a darle de comer en forma gratuita. Fueron y obviamente recibieron gente y les consumió los víveres que ellos tenían. Entonces pidieron ayuda solidaria. Y lo que resultó realmente curioso era que cuando pedían ayuda solidaria, que manden alimentos, los alimentos que pedían eran sustitutos de la carne. O sea, es un poco difícil de entender. Claro, cualquier alimento que sea, porque hay un componente vegano en eso. Y vas a decir, pero ¿qué tiene que ver? Es que en realidad es el paquete ideológico. No es que está mal ser vegano, podríamos discutirlo bastante, pero ser vegetariano, lacto-ovo vegetariano. Eso es una decisión, me parece muy bien. Yo quiero mucho los animales. Si uno piensa cuando se está comiendo un asado lo que era la vaca, no sé si se come el asado. Yo eso lo comparto todo. Pero acá lo que estamos viendo es otra cosa, es cómo vos bajás al ser humano de un lugar central y pones a un animal. Entonces se plantea una igualdad de derechos entre humanos y animales que no debería ser tal. Y esto confluye en el mismo movimiento racial, en el movimiento LGBT, en el movimiento feminista, todo lo encontrás en el mismo sector. Y esto que pasaba en esta zona te demuestra que hay una unidad de formas de pensar en esa propia gente. Entonces ahí vos vas teniendo distintos operadores. Y después, bueno, los medios de comunicación, radios, televisión, operadores de internet, y mucho lo que tiene que ver, en su momento fue Hollywood, hoy ese papel lo empieza a cumplir Netflix con las series, que en líneas generales es una bajada de línea constante sobre lo que está bien y lo que está mal desde su punto de vista. Entonces vos ahí vas encontrando como que hay un aparato cultural que apoya eso y también sustentado con las universidades, porque las universidades en Estados Unidos son los que están generando las bases teóricas para todos estos movimientos. Y si hoy vos vas viendo hay cosas como, por ejemplo, la Universidad de Yale hoy está discutiendo si no va a cambiar el nombre porque descubrieron que tenía el nombre de un comerciante de esclavos. Entonces, están llegando, Columbus quiere cambiar el nombre también porque no van a sacar la estatua de Colón que tienen en la entrada. Sí, o sea, hay una penetración y desde ahí se maneja. Como acá en Argentina hay propuestas a veces similares de, no sé, traducir Freud en lenguaje inclusivo, o también se operan desde la universidad. Es que es universal el proceso. Claro. El otro día veía, por ejemplo, en Cataluña, hay una leyenda que es la de San Jorge y el Dragón, que ellos la llaman San Jordi, no me acuerdo, Caballero San Jordi, una cosa así. Y ahora hicieron una versión feminista y es la caballeriza o la caballera, no me acuerdo cómo es que le dicen yo en catalán, Santa Jordina. Y es invertir la leyenda tradicional para que la heroína sea una mujer como parte de eso. Y lo ves en Capitana Marvel también, y lo vas viendo en cada una de las cosas, porque en realidad es todo un solo paquete ideológico con distintas facetas que vos estás viendo. Por eso te decía, aparentemente inconexas, pero cuando vos lográs empezar a conectarlo esto con la necesidad que tiene el globalismo financiero de modificar la forma de pensar para poder expandir sus negocios, ahí empezás a entender por qué financian estas cosas, por qué les interesa y por qué hay una relación directa. Y ahí vos ves también cómo el feminismo primero negó el nexo con Soros, y hoy la respuesta es ridiculizarlo. Entonces te dicen, conspiranoico, terraplanista, antivacunas, Soros, todo en la misma bolsa. Porque eso es parte de la forma de distraer, es mezclar todo y tirar también ideologías por ahí mucho más absurdas, que vos las metés en eso con la idea de poder de esa manera desautorizar las cosas que realmente son ciertas. Sí, de hecho era lo que te iba a preguntar, si el terraplanismo no funcionaba de alguna manera como quinta columna.
Sí, infiltrada, puesta a eh, eh, funcionar para que se ligue a otras ideas y desprestigiarlas. sí, fíjate, en su momento fueron los Anunnaki, los Claro, reptilianos, o sea, siempre tiraron cosas así, porque yo vengo y te cuento todo esto de Soros, por qué lo financia, está todo maravilloso. Ahora, yo a esto le agrego, porque aparte no existen los satélites, la Tierra es plana, el Sol es todo un montaje. Entonces, claro, cualquiera del otro lado dice, no, pero bueno, esto es ridículo, y te desautorizas todo el paquete. Y claro. lamentablemente hay mucha gente que a propósito o sin querer o porque son a sueldo para desinformar, enganchan con esta cosa. Hay algunos operadores que se han destacado en lo que es la conspiranoia, las teorías conspirativas, que los tipos han planteado abiertamente que nosotros íbamos a ser liberados por la Federación Galáctica, que estaban viniendo al planeta. Y hoy los estás viendo apoyando a Trump y hablando. Entonces me está mezclando eso con lo que yo te estoy diciendo. Entonces, a fin de cuentas, para una persona común, ¿quién tiene razón? No sé, pero cuando vos empezás a escuchar esto, que no, lo que pasa es que en realidad la reina de la Tierra es un reptil, que está... Claro, te empieza a Claro. sacar seriedad. Y de ahí fíjate que el feminismo entonces te articula esa respuesta, te lo genera por ahí. Bueno, yo creo que uno tiene que ser un poquito más riguroso en las cosas que dice, que sean comprobables, demostrables. Y ante la duda, no avanzar si ya viene el terreno medio envenenado. Porque a veces lo que es eso, lo que vos decís, te tiran algo a propósito para desinformarte. Sí, sí, para ligar, para desprestigiar, para... Sí, sí. Yo creo también en este sentido que como así la gente va haciendo cada vez un uso diferente, por ejemplo, de las redes sociales y se pega emocional e intelectualmente distinto a lo largo del tiempo, por ejemplo, el uso de Facebook al principio pasó por momentos. Hubo un momento donde todo el mundo discutía de cosas, otro momento donde solo eran fotos de comida y viajes, hoy está como más equilibrado. Creo que en esto de aprender a filtrar información y aprender a sostener procesos intelectuales que permitan diferenciar lo que tiene pies y cabeza de lo que no lo tiene, bueno, habrá una gimnasia colectiva que ir aprendiendo en este sentido. Marcelo, esto está muy interesante todo hasta acá. Yo no quiero dejar de preguntarte por cómo vos ves esta relación entre el globalismo y China Ujú. y cómo operan estas facciones nacionales, digamos, o de interés nacional en oposición a esta presencia. Bueno, esto es uno de los temas en general que genera más divisiones, porque hay un sector bien informado, ¿no? Del que cree los alienígenas verdes, que te habla de China como parte del modelo globalista, por un lado porque está integrado en la cadena productiva y es exportador. Por otro lado porque una de las cosas que te plantean es que la corona británica ha logrado penetrar a través de Hong Kong en las finanzas chinas, lo cual hay algo de cierto, pero yo creo que para tratar de entender este proceso, creo que hay que salir un poco de la mirada occidental y empezar a tratar de pensar como piensa un chino. Lo cual no es simple, te cuento, porque uno por más que quiere no se despoja de sus creencias, de su propia naturaleza. Pero haciendo un esfuerzo y uno conociendo un poco la historia de los chinos y las formas en que ellos se mueven, cómo piensan, cómo actúan, lo que vos vas viendo es que ellos tienen 5.000 años de historia, ellos tienen sus propias élites, ellos son un mundo aparte, ellos fueron el imperio del medio durante siglos y siglos y siglos, fueron la mitad del PBI mundial durante la mayor parte de su existencia. Y como ellos dicen, nosotros nos tomamos tres, tres, tres siglos que fue una pausa en nuestra historia. Ahora volvemos a ser lo que siempre fuimos. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Entonces, cuando hay algo tan con raíces tan profundas, es muy difícil desarticularlo desde Occidente. Nosotros sabemos que nuestras élites son muy permeables a la propaganda, a la admiración y a ser realmente cooptados por medios económicos, por entrar en negocios, por parte de las élites internacionales. Pero China es un mundo aparte. Entonces yo no veo que sea tan simple para esta especulación financiera derrumbar a China. Yo creo que ellos hicieron sus negocios subestimando a China. Entonces, deslocalizaron producción,
llevaron capitales, llevaron tecnología, hicieron crecer a China, y mientras China hasta hace 5 años atrás, la actitud era: nosotros somos apenas un país emergente, nosotros solo queremos mejorar nuestro nivel de vida, solo queremos trabajar. Y fíjate que recién ahora apenas se plantan con cierta firmeza en algunas líneas rojas. Tíbet, Taiwán, Hong Kong, no más que eso, ¿viste? Y mientras tanto siguen acumulando poder económico y militar. Entonces yo creo que como subestimaron en ese momento y nunca se imaginaron que estaban generando un grave problema para las propias élites occidentales, porque por su ambición de ganancias, y estamos hablando de a veces familias tradicionales con siglos y siglos de fortunas, no de las fortunas nuevas de un Clinton, de Bill Gates. Estamos hablando de fortunas de 4, 5, 10 siglos de antigüedad, los que han hecho las finanzas modernas. Pero China es un universo paralelo, es otra cosa. Entonces, ellos tienen mucha incidencia entre Occidente. Dentro de las propias estructuras chinas, es muy difícil conseguir, me parece, penetrar. Y por lo que yo conozco, y no solo por chinos, sino por iraníes o gente que tiene un pensamiento parecido, porque un iraní es un persa. Y también hablamos de una civilización de miles de años, y una civilización que llega del norte de África hasta las fronteras de la India, o hasta parte de la India. O sea, todo Asia Central es donde los persas tienen espacios. Entonces, ellos mismos te dicen: no, los chinos juegan su juego. Entonces, ellos están aprovechando sus oportunidades. Occidente les planteó globalismo, o les planteó primero capitalismo con una economía liberal. Jugaron en ese terreno y empezaron a ganar. Globalizamos, empezaron a acelerar y empezaron a ganar. Y ahora vos vas y decís: bueno, llevamos, no sé, la cotización del oro se traslada a Shanghái. Llevamos el London Stock Exchange a Shanghái, que es lo que hicieron los chinos, que compraron eso. Pero en realidad los chinos están en su mente jugando otro juego, que puede ser para dentro de un siglo. Ellos no ven el tiempo como lo vemos nosotros. No es un proceso de escala, sino lo de ellos es más cíclico. Ellos tienen objetivos y los cumplen y llegan cuando llegan. O sea, si hace falta un proyecto para 100 años, será 100 años. O sea, en Occidente nos cuesta entender esa lógica, porque nosotros hacemos un proyecto para verlo nosotros, como muchos nuestros hijos. Ellos hacen un proyecto para que se vea entre 10 generaciones. Y es así, y a nosotros nos cuesta entender que ellos piensen así. Entonces yo creo que hay mucha proyección de, bueno, Occidente capta a China y es parte del juego. A mí me parece que Occidente quiere y cree que capta a China, pero China tiene su juego aparte. Y como tiene esa forma de pensar, también creo que China difícilmente salga a invadir países, porque en sus 5.000 años de historia no lo hizo. China, salvo su zona de seguridad, donde como toda nación poderosa tiene que tener un cinturón que la resguarde, China no va a poner una base militar en Brasil. No le interesa ponerla. China comercia porque es una nación de comerciantes. Históricamente hicieron eso. Producen, comercian, venden. Y como ellos te dicen: nosotros hacemos nuestro mejor negocio, ustedes hagan el mejor de ustedes. O sea, podemos ganar todos en esto. Ahora, después, si nosotros tenemos gente que está acostumbrada a vendernos, es un problema que ellos no se van a hacer cargo. O sea, no esperemos de China que sean nuestros salvadores. Bien. Pero a la vez diferenciémoslo de los anglosajones. Bien, en este sentido, entonces, y en esta diferenciación que de alguna manera vos armás, China necesitó o por algún motivo se vio convertida al comunismo a partir de Mao. Entonces, hay quienes sospecharon que de alguna manera había esta mano invisible de Occidente operando en China casi definitivamente, digamos, por decir de alguna manera, o sea, o con una importancia casi primordial. Vos ahora me decís de alguna manera que no, que en realidad China tiene su propio centro de gravedad al interior de su cultura, sí, y que esta vestimenta comunista es de alguna forma una vestimenta, es algo periférico. ¿Cómo se conjugan estos dos? Claro, es que vos, para eso, lo que pasa es que uno tiene que profundizar en qué fue el marxismo-leninista versión china. En primer lugar, ellos toman una ideología
pero ellos la adaptan a sus realidades. Ya de por sí empiezan a tener choques con Stalin porque ellos no iban a industrializar China de la misma manera que había intentado hacer Stalin en Rusia. O sea, lo que ellos necesitaban era, China era un país básicamente campesino y lo primero que necesitaban era darle de comer y después sentar otras bases. Y diseñan un modelo de socialismo que no es el socialismo soviético. Por eso tienen tantas tensiones. Después, ellos, vos fíjate que en algún momento tienen una deriva de asociarse con Estados Unidos, la política del ping-pong de Nixon, se asocian con Estados Unidos porque eso les garantizaba a ellos el desarrollo, porque su planificación iba a ser el modelo que después Deng empieza a poner en marcha y que ahora se empieza a consolidar con Xi Jinping. Ellos ellos, cuando vos les preguntás si son socialistas o no, ellos te contestan es un socialismo con características chinas. Entonces es una frase un poco encriptada. Casi un peronismo a lo chino. Podía ser. O sea, en realidad ellos agarraron una idea y la acomodaron a su realidad. El Partido Comunista empieza a cumplir más o menos la función que tenían las antiguas dinastías. Porque acá muchas veces se cree, no, lo que pasa es que el gobierno chino es dictatorial y obliga. Bueno, maravilloso. ¿Cómo es el gobierno de Corea o el de Japón que es capitalista? Es de la misma manera, porque la estructura es jerárquica, porque allá un funcionario es un personaje y cuando toma una decisión, la decisión la acata el subalterno, no se pone a discutirla, no tienen, por eso te decía nuestra mentalidad. Ellos son jerárquicos. Confucio les dio esa estructura de pensamiento que se extendió en el lejano oriente de Asia y eso es su forma de ver el mundo. Entonces, cuando nosotros nos jactamos de ser democráticos, de tener muchos partidos políticos y debates, eso ellos lo ven como una forma de anarquía, como algo indeseable. Para ellos no está bien eso. Cuando vos le decís, ¿por qué no tiene muchos partidos políticos? ¿Por qué? Porque si son todos chinos, todos tienen que ver lo mejor por China. Ellos formalmente tenían 5 partidos, pero en la práctica el que lidera obviamente es el Partido Comunista Chino y nadie discute eso. O sea, las discusiones que hay en general son generadas por Occidente. Vos vas a decirte, viste, el tema de Xinjiang, el tema del Tíbet, el tema de Hong Kong, el tema de Taiwán, todos, y en general la mano británica se ve atrás de eso. Pero básicamente su forma de ver la realidad es distinta. Entonces, cuando ellos agarran el socialismo, hacen el socialismo de características chinas, y cuando vos preguntás qué es eso, es un socialismo que tiene algunas cosas del socialismo europeo, pero está adaptado a su realidad. Tanto es así que no vacilaron en aplicar después medidas de corte capitalista, porque para ello, para llegar al socialismo, el capitalismo tiene herramientas que no pueden prescindir. Y algo parecido pasa también con Vietnam. Entonces yo creo que hay que despojarse un poco porque eso veo en algunos sectores que a veces tienen una posición muy parecida a la que nosotros estamos hablando ahora, pero que a veces ven demasiados fantasmas en el marxismo. O sea, yo creo que el marxismo como tal, original, murió hace 30 años. No hay más marxismo. Lo que hay son estas versiones de socialismo a lo chino, a lo vietnamita, y Cuba que ahora empieza a seguir el mismo camino de las reformas de mercado, porque van a una relación ambivalente, donde buscan el desarrollo que necesitan como propio, y aparte el otro componente que choca de plano con las ideas marxistas es que son nacionalistas. Y esto viene ya desde antes de las reformas económicas. China tiene, como todos, una retórica internacionalista, pero la realidad es que el chino es nacionalista. Entonces, como en su momento Stalin decidió apelar al orgullo ruso para enfrentar a los nazis, los chinos salen hoy de sus problemas a partir de ser chinos. O sea, primero son chinos, después son socialistas. Y eso es una cosa que al socialista occidental no le entra en la cabeza, le cuesta mucho entenderlo. Porque yo creo que lo que tienen que profundizar un poquito más es en qué es China. Claro. Interesantísimo y muy claro todo hasta acá, la verdad. Me parece muy valioso esto que estamos hablando porque es lo menos pensado, digamos. China generalmente queda como una cuestión, como el piano de la casa. Allá en un rincón nadie lo toca, nadie habla de ello. No, pero vos fíjate que
China tenía, sus mapas están China en el centro. Claro. O sea, China y el resto del mundo alrededor. Ellos se decían a sí mismos el imperio del medio. Entonces, Bien. lo que vos estás viendo es que ellos son un planeta dentro del planeta. Entonces, cuando hablamos de China, hablamos de un mundo. O sea, creo que diferenciemos en civilizaciones. Ellos son la civilización china, nosotros somos el mundo occidental. Entonces, no son nuestras categorías las mismas que usan ellos. Por más que a nosotros nos parezcan que sí, no son. Sí, sí, no, está muy bien. Marcelo, ¿cómo relacionás o qué relación encontrás entre estos actores globalistas de alguna manera? La Organización Mundial de la Salud, la Alianza para las Vacunas y la Alianza Internacional o Global para las Vacunas y la Inmunidad, el Gavi. ¿Encontrás relación entre esto? ¿Hay alguna línea de análisis más o menos segura también en relación a lo que pasa hoy actualmente con el COVID y la pandemia? ¿O no ves, no ves nada que pueda unir, digamos, significativamente estos actores? Hay algunas cosas, tratando de segmentar un poquito, ¿no? La Organización Mundial de la Salud fue clave para imponer la ideología de género. Cuando ellos descatalogan, siguiendo las indicaciones de la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos, la homosexualidad como una patología, dan un paso fundamental para lo que va a ser después la instalación de todo esto. Cuando en el 95 se hace la conferencia de Beijing, dan el pistoletazo de largada para el feminismo. O sea, y todo esto, las Naciones Unidas tiene una interdependencia con la Organización Mundial de la Salud, no son inseparables. De hecho, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud están ligados a la industria farmacéutica. Y entonces creo que en cierta medida van en el mismo juego. Y creo que eso es un poco lo que Trump les empieza a pasar la factura. Cuando Trump quiere salir, usa la excusa china, pero en realidad lo que Trump está en contra es de la filosofía en cómo se mueve, porque la OMS está en manos de sus enemigos. Globalistas financieros culturalmente apoyan eso y lo legitiman desde lo científico. Entonces, para él es un enemigo la Organización Mundial de la Salud. El tema de las vacunas creo que es un poco más complicado. Yo no me atrevería a decir que no sirven las vacunas. Sé que hay estudios serios que demuestran que cada vez que hubo una pandemia, cuando empiezan los planes de vacunación es cuando la curva está descendiendo. Entonces después se atribuye a la vacuna haber erradicado la enfermedad y los que están en contra de eso te dicen, no, en realidad estaba cayendo solo porque es el ciclo natural que hace. Entonces uno lo puede tener ciertas dudas porque hay enfermedades que aparentemente sí estarían siendo erradicadas. Yo la verdad no tengo los conocimientos para decirte si sí o no. Lo que sí uno puede asegurar es que hay un negocio montado atrás de las vacunas. Entonces, uno puede decir, bueno, la antivariólica erradicó la viruela. Maravilloso. Ahora, la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe trae más trastornos, la propia vacuna, en general los efectos colaterales que tiene, que las soluciones que te trae. Y salen con una respuesta casi mágica. Cuando vos te vacunás y te enfermas, no, pero hubiese sido peor si no te vacunabas. Yo tengo parientes, tengo amigos, tengo conocidos que se han dado la vacuna de la gripe y casi se mueren con la vacuna. El padre de Ivoni tuvo un problema muy serio en Brasil con esa vacuna. Entonces voy a decir, pero ¿cuál es? ¿Para qué sirve? O sea, ¿justifica el gasto? Si al final no erradica la enfermedad, no sabemos si funciona o no, la tenemos que cambiar todos los años, da la sensación que es más un negocio que otra cosa. Cuando se produce la caída de Lehman Brothers en el 2008, la industria farmacéutica estaba a punto de quebrar y se salva gracias a las vacunas. Y aparece la gripe A, y aparece una serie de cosas que terminan, ya te digo, entroncándose con todo. Vacuna del papilomavirus. Esa es otra vacuna muy cuestionada. La vacuna del papilomavirus, hoy, si te vas a vacunar, porque viste que ahora, aparte, se la están dando a los varones mayores de 11 años. Entonces, para chicos y para chicas. En realidad, nunca se ha comprobado que el virus sea el causante del papiloma. Primer punto. Segundo, menos, la vacuna cumple apenas una parte de las cepas actuantes, no todas, lo cual te pone en duda también si sirve para combatir el virus. Cuando vos ves los estudios científicos serios,
te dicen en 20 o 30 años vamos a saber si sirvió. Entonces estamos vacunando a toda la población con una vacuna que no sabemos para qué, que el 99% de las verrugas que se producen espontáneamente se curan, o sea, solo un 1% comienza un camino que hipotéticamente puede llegar a un cáncer. Entonces cuando empiezas a ver lo sobredimensionado del negocio y que además esta vacuna te trae muchos problemas de salud, si conoces a alguien que se haya vacunado, yo conozco compañeras de mis hijas y que se han vacunado y las enfermeras en el momento le decían, bueno, sentate, yo te das 15, que es común los desmayos. Entonces yo me decía, pero ¿cómo puede ser una vacuna que te produzca un desmayo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué sirve? ¿De qué me va a prevenir? O sea, entonces ahí vos ves, creo que hay más un negocio atrás que otra cosa. Cuando nosotros pasamos de tener 7, 8, 9 vacunas que había obligatorias en los 90 a tener 21, creo, si mal no, 23 ahora, bueno. Sí, no lo tengo confirmado, pero sé que es entre por ahí. Claro, porque constantemente te van agregando vacunas. Entonces son necesarias. Te dicen que los coadyuvantes que tienen atacan el sistema nervioso central, pero ellos dicen que no, pero nunca queda claro. Entonces, vos tenés una hija, cumple 11 años, ¿le vas a aplicar una vacuna que la puede dejar postrada de por vida para un hipotético beneficio que no está comprobado? Y cuando vos ves que eso lo promueve la Organización Mundial de la Salud y que la Organización Mundial de la Salud está ligada con la industria farmacéutica, y cuando vos sabés que la industria farmacéutica produce medicamentos para cronificar enfermedades, porque no es negocio curarlos, entonces todo se hace demasiado confuso alrededor de las vacunas. Y la del HPV viene de la mano con la cuestión de género también. Entonces, cuando vos empiezas a ver todo eso, volvemos de vuelta a lo mismo. Por eso te digo que eso en Trump las ha puesto en la mira. Quedará para otra ocasión por ahí indagar un poco más en cómo conciben esta agenda estos sectores. Sí. Ya hoy sería imposible darle forma a eso. Sin embargo, tengo un tema que es muy importante, que no quiero dejar de preguntarte, y con esto cerraríamos, que es en relación al ingreso universal. Pero perdón, porque también no puedo dejar de pedirte a ver tu opinión acerca de cómo relacionás a China con la Organización Mundial de la Salud, que fue un eje que se puso en cuestión. La relación entre el director de la Organización Mundial de la Salud, la participación de China en todo esto. Y bueno, había algún general retirado ruso que circuló, quien hablaba de dos facciones también al interior de China, una más de corte más nacionalista, otra de corte más globalista. Yo la verdad que no tengo ninguna información al respecto, pero sí hacerte esta pregunta y después ya cerrar con el otro tema. Trato de ser muy sintético entonces. El tema de las facciones, bueno, puede haber algunos sectores que estén asociados, pero creo que los chinos son muy claritos en eso. Hay límites. Cuando vos pasás los límites, terminás preso o fusilado. O sea, no hay mucho aire para eso. ¿no? Por eso tiene que ver un poco con lo que te contaba antes de Inglaterra. Con el tema de la Organización Mundial de la Salud, creo que acá hay más propaganda que otra cosa. China con el tema del virus lo iba a conocer, hay cada vez más informes de que en otros países, Estados Unidos, Francia, Italia, se encontraron cepas o se encontraron enfermedades asociadas con el virus que no se detectaron en su momento. Está el tema de los juegos militares en Wuhan. O sea, hay un montón de cosas. Creo que hay mucha operación política atrás de eso. Y la verdad, el mayor aportante a la OMS es Estados Unidos. Los aportes de China, no sé si son 10 millones de dólares por año, algo así, es mucho menor. O sea, no lo veo por el lado de la financiación. No es China quien financia la financiación, la OMS, sino lo son los propios Estados Unidos. Creo que ahí el juego pasa por otro lado. Y con el tema del ingreso que vos me decías, también voy a tratar de ser lo más corto posible, pero... son tus tiempos, o sea, yo te voy dando a vos el panorama para que puedas desarrollarte y manejarte. Sí. Son tus tiempos, no hay para mí limitaciones en esto. Bueno. Yo lo que creo es que, bueno, junto con todo este proceso, creo que en un momento mencionamos que las élites, por lo menos en la década del 70, ya preveían un mundo donde la automatización iba a generar excedentes de fuerza laboral. Entonces, a partir de eso,
nosotros hoy vemos que la inteligencia artificial ocupa todas las áreas que te puedas imaginar. O sea, el trabajo que estás haciendo vos, hay software que lo hacen. En China había programas que hacían redacción de noticias. En Estados Unidos hay programas que hacen trabajos para abogados, donde rastrean sentencias, buscan, contraponen, hacen conclusiones. O sea, me acuerdo de un programa llamado, creo que se llamó Watson, que hacía el trabajo que hubiese salido $3 millones en una investigación normal por un estudio de primera línea, y ellos te lo hacían por $200.000. Hay estudios sobre el tema del transporte, donde el 80% de los puestos laborales se van a perder en la próxima década, o sea, antes que termine esta década. La conducción autónoma de barcos, de autos, de camiones, toda la tecnología ya está desarrollada. Hasta cuando ves un chico que te está entregando en una bicicleta de globo, ya está el dron para poder hacer ese trabajo, que lo va a hacer más barato, no va a tener problemas, porque siempre contratar a un humano, pues tener un accidente, se enferma, se embaraza, hay un montón de problemas que vos de esta manera los eliminás. Como abarca también lo que es intelectual, tampoco es yo me formo y zafo. Vos te formás y te formás, pero hay un límite. Dentro de 10 o 20 años no va a haber trabajo para todos. Eso seguro. Probablemente es un proceso que se aceleró ahora con la pandemia. Antes de la pandemia ya iba. Hoy ya no hay. O sea, claramente ya no hay. Hay muchos trabajos que son insustanciales. Yo tenía un amigo que estuvo viviendo varios años en Estados Unidos, un economista, y me decía, hay trabajos en Estados Unidos que es agarrar un papel, llevarlo a la oficina de enfrente para que venga otro y te vuelva a traer el papel. Dice, está absolutamente inventado. Una vez un embajador de la India me dijo, nosotros tenemos muchísima tecnología que no podemos volcar al mercado porque nosotros tenemos 10 millones de personas por año que se incorporan al mercado laboral. Entonces tenemos que darle trabajo, porque si nosotros volcamos esa tecnología no hay trabajo. Bueno, yo creo que la pandemia fuerza eso, el trabajo hogareño es en eso. Yo creo que es el ejemplo más claro para verlo. Vos te quedas en tu casa, haces tu trabajo con una notebook, ¿qué pasa? No viajas, se cae todo lo que está alrededor de la industria del transporte. No comes afuera, se cae todo lo que es la comida afuera, se cae el que alquila el local. O sea, las repercusiones solo de no ir a trabajar y hacerlo en tu trabajo, volteas un montón de puestos laborales. Entonces, el proceso es inevitable, se va a dar. Yo creo que si están interesados en esto, busquen, vean, presten atención. La inteligencia artificial más las nuevas capacidades tecnológicas, no hay área que no estén golpeando. Entonces, ahí se abren dos caminos. O consideramos que son riquezas sociales, que en realidad la sociedad genera la tecnología, por lo tanto, eso es patrimonio de la sociedad y debería ser redistribuido en la propia sociedad, o dejamos que lo sigan teniendo la minoría, que es la dueña de las máquinas. El capitalismo como tal se terminó, porque sea cualquiera de los dos caminos se acabó el consumidor, porque si vos desempleás a la gente no tenés consumidores, por lo tanto vas a ir a otro sistema. Entonces la única alternativa que te quedaría sería hacer una asignación universal, salvo que sea el plan, que yo creo que puede ser atribuido a esta élite, donde ellos van a una especie de postcapitalismo, donde ya los vamos a manejar más con patrones del feudalismo. Y volvemos de vuelta al tema de las concepciones históricas y cómo a nosotros nos cuesta ponernos en situaciones no habituales. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, crecieron, vivieron y murieron durante el capitalismo. No conocen otra forma, por lo tanto nosotros no conocemos otra forma. Pero sin embargo se vivía de otra manera. Se comerciaba, se compraba, se vendía, pero no había la estructura de producción capitalista y no habían los valores capitalistas. Bueno, esto se termina por la tecnología. Nos guste o no nos guste, porque no vamos a lograr que nadie trabaje a pérdida para emplear a alguien. Y aparte sería hasta absurdo, porque en vez de hacerlo trabajar 10 horas, hacerlo trabajar 5, 2, 1, o que se quede en su casa y repartamos las cosas de otra manera, porque tendríamos una especie de esclavos modernos, como en su momento. Esto, vos fíjate que hay un antecedente histórico. En Grecia, los griegos no trabajaban, con los romanos pasaba algo parecido. ¿Quiénes trabajaban? Los esclavos trabajaban para ellos. Los griegos se dedicaban a cultivar el físico, a cultivar el intelecto, claro.
Entonces ya está esa experiencia. Lo que pasa es que no tenemos que esclavizar a nadie. Las máquinas pueden hacer ese trabajo. El problema pasa en repartirlo. Ahora, si vos tenés una élite que por algún motivo, que esto ya entramos en terrenos más metafísicos o psicológicos, no quiere dividir esa riqueza y lo que quiere es concentrarla y por eso como resultado de eso le sobran 5 o 6 mil millones de personas. Y fíjate que están las declaraciones de Ted Turner diciendo que con 300 millones viviríamos bien y después las extendió hasta 2.000 millones. Porque es claro, las partes te lo están diciendo. Vos te estás encontrando con que estás en un mundo donde sobra gente, sobra el 90% de la población. Para ellos el modelo es un 1% dueño de todo o menos, el 0,01%, un 10% que acompaña, que entretiene, que hace las tareas que sean necesarias, pues tampoco van a estar solos, y el resto sobra. Vos tenés el 90% sin trabajo, sin alimentación, sin acceso a la tecnología, sin acceso a la energía. Vos tenés una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué? Primero intentás con todas estas políticas de bajar la demografía, porque ya sabías que ibas a llegar a este punto. Ahora estás entrando en un punto donde esto no alcanza. Esto fue muy rápido, sobra mucha gente, la gente vive mucho, vive cada vez más, sigue teniendo hijos pese a las campañas que vos querés hacer, te tienen hijos los más pobres, lo cual es un problema redundante, porque no es que tienen las clases medias más altas, esos son los que casi no tienen hijos. Entonces todo este combo hace que la solución sea una peste, una guerra, algo para bajar la población. El otro camino es, bueno, metámonos en la cabeza que lo que podemos hacer es redistribuir esta riqueza de forma tal que podamos vivir todos. El planeta lo puede soportar por muchos años más. Entonces, cambiemos el concepto. Las riquezas las genera la tecnología, no es el capital. Pensemos que nuestro país, por ejemplo, podría ser una enorme sociedad, nosotros somos accionistas, los accionistas no trabajan, cobran su parte. ¿Por qué? Por ser argentinos en este caso. Yo creo que esa es la única forma. No soy economista, hay que encontrarle la vuelta, a ver cómo vas. Habrá etapas de transición donde vos podés decir, bueno, repartimos un mínimo para sostener a cada uno, donde vos puedas tener las cosas básicas para vivir y el resto te lo ganás con tu trabajo. Entonces vos trabajás, vivirás mejor, el otro vivirá un poco mejor, dejá que cada uno quiera. Porque de hecho en la práctica ya se está dando. Cuando vos decís fomentás vagos, si vos ya tenés millones de personas que no trabajan, tenés chicos que han nacido en hogares donde sus padres ya nunca trabajaron y ya casi hasta sus abuelos. Entonces te encontrás con que tenés una realidad que la querés redimensionar y encontrar una salida humana, que ahí es donde está el tema. No eliminar población, sino canalizarla de otra manera e ir viendo cómo lo podemos hacer en etapa. Pero lo que hay que dar, creo que es la discusión conceptual de quién se queda con esa ganancia. Después veremos cómo lo instrumentamos, hasta dónde se puede, en qué plazo. Pero sí estemos conscientes de que o lo instrumentamos y vemos cómo o lo nos instrumentan. O sobra gente, claro. Si alguien cree realmente que te van a tener piedad, solo mirar lo que se ha hecho en la historia, lo han hecho con sus propias poblaciones. O sea, han masacrado sus propias poblaciones. ¿Por qué no nos van a tener piedad a nosotros? ¿Con cuánta gente funcionaría en la Argentina? ¿Con 10 millones? Para el campo y la extracción minera, que es lo único que les interesa. Nos sobran 35 millones. Y que piensen quiénes van a sobrar. Porque siempre uno piensa que es el otro el que sobra. No, no necesariamente. Muchas veces somos nosotros los que sobramos. Sí, sin lugar a dudas. Marcelo, bueno, creo que agotamos todo el cuestionario. Fue para mí un gusto enorme haber contado con tu presencia en la ancha avenida del medio. Te agradezco muchísimo toda tu producción, porque a mí me gusta mucho todo lo que sale de Humo y Espejos. Invito a toda la audiencia a buscarlos en YouTube como Asia TV, Humo y Espejos. Y Marcelo, también escribiste 2 libros vos. Tenés libros publicados que la gente puede adquirir vía electrónica. Sí, Se llaman... uno es un libro sobre geopolítica, la geopolítica clásica, la tradicional y la geopolítica moderna. Es el pensamiento de Farhan Mohammad Khomeini, porque fue el último embajador que tuvo Irán en la Argentina, hasta hace poquito tiempo atrás. Eso habla de los cambios, esto que estuvimos un poco hablando acá, pero desde la mirada desde Irán. O sea, ahí no vuelco todas mis... Yo lo que intenté es interpretar el pensamiento de esta gente, lo cual no es muy fácil porque ellos piensan de otra manera.
Y después hay un libro que está basado en los trabajos que venimos haciendo en los últimos 10 años, que es como Putin puso de pie a Rusia, que los van a encontrar los links en los programas de YouTube o en Facebook, o si no los pueden consultar por cualquier medio. Y este libro lo que intenta es explicar lo que sucedió en Rusia desde la caída soviética, no desde la caída soviética, en realidad desde la historia anterior a los soviéticos, la historia rusa, la relación con la Iglesia Ortodoxa, la forma de pensar de los rusos, de sentir sus patrones culturales, el mundo eslavo, y bueno, la etapa soviética y la reconstrucción, básicamente como Putin consigue amalgamar todo eso y hacer de vuelta a Rusia lo que es hoy. Los libros, lamentablemente, nos agarró la pandemia en el medio. El de Irán hay una versión impresa, todavía nos queda algunos, y si no se puede conseguir en forma electrónica en Amazon. Lo mismo pasa con el libro sobre Rusia, ese tenés la versión impresa y la digital, las dos por Amazon. Yo por una cuestión creo que hay que acostumbrarse ya a leer en electrónico, porque todo muy lindo, pero se encarecen mucho los costos en este momento con el tema del papel. Sí, Total, totalmente. Para lo que uno necesita, bueno, me enchufas esto por favor. Para lo que uno necesita, creo que está más que bien. Así que bueno, es interesante para ver cómo se piensa desde otras latitudes y poder tener un análisis un poquito menos occidental. Sí, sesgado. Sí. Marcelo, muchas gracias, ha sido un gusto. Lo mejor para ustedes y Dios mediante, por ahí en otra ocasión tengamos la chance de seguir conversando. Ha sido un gusto enorme. Bueno, a tu disposición, y lo mismo para quienes tengan dudas sobre esta idea, sobre todo esto último del tema de la asignación, renta universal o como quieran llamarle, que bueno, empecemos a debatir esto, hagan preguntas, sugerencias, critiquen, pero démosle vida. Marcelo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.